comunicación y cómo la ley electoral es uno más de los elementos que al final determinan resultados. Pensemos que en otros países de nuestro entorno tienen leyes electorales más proporcionales que las nuestras y el resultado es igual de patético. Por tanto, tampoco es una garantía una ley electoral que sea como súper estupenda si al final nos encontramos con que operan otros elementos que hacen que los resultados sean similares, ¿no? Entonces no caigamos en el fetichismo de pensar que con una ley electoral diferente ríos de leche y miel van a acompañar nuestra asistencia política, porque no es así. No sé si tenemos que esperar para el streaming. Un poquito. Está en ello, ¿eh? Estamos esperando. Pues mientras que esperamos, podemos contar lo de Abraham, que se pierde. Me han prohibido lo del colibrí y lo de Abraham. Me han dicho, ni colibrí ni Abraham. Prohibidito. Entonces estoy jodido porque ya no tengo más recursos intelectuales, ¿no? Entonces estamos ahí medio jodidos. Sí. Bueno, aprovechando que se nota que tenéis ganas de hablar, aquí mi hermanito Pablo me plantea que sí que vamos a intentar hacer lo que esta mañana hemos prometido y no lo hemos cumplido del todo, ¿no? Que es hablar poco nosotros para que realmente podáis hablar y aprovechar vuestras intervenciones para... ¿A que estoy hablando muy fuerte? Es que estoy acostumbrado a hablar sin micrófono. Vale. Todos son perros. Voy a hablar así. Una vez entré en una conferencia de un catedrático y estaba hablando su ayudante y a mí me extrañaba porque estaba hablando bajito y es que el catedrático se había dormido, ¿no? Entonces estaba así hablando para no molestarlo. Digo, esta tiene futuro en la academia, no como nosotros, ¿no? Bueno, ya empezamos de verdad. Arranca. Bueno, buenas tardes. Bueno, estamos aquí, el servidor Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias, ambos somos profesores de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid y ambos, sobre todo por el impulso de Pablo, bueno, pues hemos hecho el esfuerzo de inventarnos La Tuerca, que es un programa de debate político que ha irrumpido con cierta fuerza en el amplio campo no de los medios de comunicación, sino de las empresas de medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, Pablo y yo hicimos un libro sobre que se llamaba Que no nos representan, intentando vincular todo lo que fue el 15M y los problemas electorales, ¿no? En qué medida aquel lema de no nos representan estaba de alguna manera interrogando a todo un sistema político que no funcionaba, ¿no? Entonces es verdad que la ley electoral era uno de los elementos, una ley electoral que nace de la transición, que de alguna manera nos sirve como ejemplo para contar lo que contábamos esta mañana, que hay una crisis de régimen, ¿no? Entonces lo electoral, como he dicho hace un momento, lo electoral es una expresión de un régimen que no funciona. Y como he dicho hace un momento, no caigamos en el error de pensar que una ley electoral que fuera plenamente democrática, es decir, que realmente tradujera un hombre, una mujer, un voto, terminaría con los problemas. Fíjense ustedes que desde hace mucho tiempo los partidos políticos renunciaron a las secretarías de formación. Es decir, hace mucho tiempo que los partidos políticos no forman ni a sus militantes ni a sus cuadros. Y de alguna manera esa ausencia de formación está dejando a los medios de comunicación esas 4 horas diarias que vemos de media las españolas y españoles en la televisión, la configuración de nuestras preferencias. Claro, luego no es extraño ese corrimiento ideológico hacia el centro. Saben ustedes que el centro es un lugar donde existes a fuerza de renunciar a los conflictos, ¿no? Si tú dices que no hay un conflicto capital-trabajo, no hay un conflicto entre hombres y mujeres, no hay un conflicto entre jóvenes y viejos, no hay un conflicto entre nacionales e inmigrantes, recibes una buena cartilla de centrista. Ahora bien, ya sabemos que nunca nadie delante de un pelotón de fusilamiento, antes de ser ejecutado, le escucharemos gritar ¡viva el centro! Porque a nadie le matan por ser de centro, ¿no? Es decir, que de alguna manera el centro se va convirtiendo en un no lugar
que anula las ideologías. Bueno, sin más, le doy la palabra a Pablo Iglesias. Y el cuerpo no te digo nada. Pero no sé, seguro que no son un lugar. No sé si a vosotros y a vosotras os gusta el teatro. Hay una disciplina vinculada al teatro que algunos dramaturgos no consideran teatro y que yo admiro mucho, que son las improvisaciones. Y esto es lo que uno tiene que asumir cada vez que da una charla con Juan Carlos Monedero. Uno no sabe cuándo va a empezar, cuándo va a terminar, cuál va a ser el tema o el modo de desarrollo. Yo me había traído preparadas unas cosas del sistema electoral español. Como conozco a Juan Carlos, me he traído un pendrive que yo llevo siempre que voy a algún debate con argumentarios sobre un montón de cosas que me permitan improvisar independientemente de cuál sea el tema. En cualquier caso, yo casi preferiría que la charla la dirigierais vosotros, y no es tanto escurrir el bulto, sino una cuestión metodológica. Yo creo que tanto a Juan Carlos como a mí estáis hartos de vernos en La Tuerca y últimamente en algunos programas de televisión de los más media. Eso genera una suerte de unidireccionalidad del mensaje. A mí me habéis escuchado muchas veces y lo más probable es que sigáis escuchando, pero vosotros no podéis intervenir. Podéis etiquetarme en un tuit, podéis decirme algo por Facebook, pero el que emite el mensaje no está interactuando con nadie. Entonces, cada vez que uno participa en un encuentro como este, en una charla, yo creo que lo más valioso es la interacción, que sean de alguna manera vuestras preguntas y vuestros intereses lo que marquen la charla. De hecho, en las últimas que he dado es muy divertido porque siempre hay 20-25 minutos de coñazo que son mi introducción y la cosa se empieza a poner interesante cuando la gente va haciendo preguntas. Entonces, os propondría eso. Habrá que hacer la introducción porque si no se van a enfadar en el Frente Cívico de que no traigamos nada. Decía una cosa Juan Carlos muy importante. Hablaba de crisis de régimen y de la transición. Si algo os sirve para entender ese proceso que se llamó transición y que de alguna manera configura las bases de lo que los politólogos llamamos régimen político español, que estaría ahora en crisis, es básicamente el mantenimiento de los privilegios de una casta política y económica. Y esto no es que lo digamos los rojos, el señor Adam Przeworski, uno de esos politólogos que seguramente moriría gritando "viva el centro", como buena parte de los grandes referentes académicos que prosperan porque están cerca del poder. Es decir, la mayor parte de los politólogos que en este país apoyaron al Partido Socialista hubieran apoyado a quien hubiera que apoyar, hubieran sido estalinistas en los regímenes del socialismo real y hubieran sido politólogos con Franco, como de hecho buena parte de ellos lo eran. Este Adam Przeworski, que es un tipo que hizo fama por ser polaco y criticar al gobierno de Polonia, que nadie se hace famoso exclusivamente por sus méritos intelectuales, es un tipo inteligente y decía una cosa muy llamativa de la transición española. Decía, fue un proceso que no costó absolutamente nada, que dejó absolutamente como estaban a las élites económicas. Ese proceso de transformación política amplia, de pasar de una dictadura a un sistema neoliberal, con una constitución en cierta medida equiparables a las de su entorno europeo, hizo que las élites económicas en España, que no se habían enriquecido por su carácter emprendedor, en este país nunca ha habido emprendedores de esos que gracias a su talento son capaces de prosperar en el mercado, sino que había un peno de oligarquía de gente que pedía favores al franquismo, concesiones administrativas, lo que relataba y retrataba de manera cristalina Berlanga en una película que se llama La escopeta nacional, en la que ilustra cómo funcionaba el franquismo. Esas élites económicas, que en realidad nunca han dejado de existir, los apellidos de la mayor parte de las grandes familias de este país no han cambiado en los últimos 50 o 60 años, digamos que la transición no les tocó. Hay una anécdota que cuento siempre. El señor Aguirre, presidente de Banesto, le preguntan en una entrevista qué tal durmió el 23F y dice, yo dormí de puta madre, pasara lo que pasara, yo iba a ser el presidente de Banesto.
no iba a cambiar mi condición independientemente de que triunfaran los golpistas o no triunfaran los golpistas. ¿Esto qué tiene que ver con la ley electoral? La ley electoral no es injusta porque no sea proporcional. Hay algunos debates muy naif que tenemos en la izquierda diciendo una ley electoral es justa si es más proporcional, si tiene fórmulas que la corrijan es más injusta. Los sistemas proporcionales son justos, los sistemas mayoritarios son injustos. La clave de la ley electoral española es que es una ley que se diseñó para mantener ese status quo, que se diseñó para adaptarse al espíritu de la transición, que era básicamente dejar intocados a las élites políticas y económicas de este país. No es una ley democrática, ni siquiera se discutió entre los que elaboraron nuestra Constitución. Es una ley de las Cortes franquistas, es una ley del 77 que después la Constitución y después la Ley Orgánica de Régimen Electoral se limitaron a convalidar, y que partía de un diseño que hacen los ingenieros políticos del régimen franquista, evitando que se pudiera dar una situación como la que se dio en febrero de 1936. Y hacen un diseño electoral a partir de un análisis sociológico y dicen, ¿dónde puede ganar la izquierda? Pues seguramente en las grandes ciudades, en los núcleos de población amplios donde hay industria. Donde puede ganar la derecha, básicamente en la España profunda, con lo cual diseñan un sistema electoral que es razonablemente proporcional en las circunscripciones en las que hay grandes ciudades. El sistema tiene resultados razonablemente proporcionales en Madrid, en Valencia, en Barcelona o en Sevilla, pero que tiene resultados mayoritarios en buena parte de las provincias menos pobladas, allí donde habían analizado que iba a ganar la derecha. Es decir, diseñan un sistema electoral para ganar las elecciones que iba a tener fundamentalmente dos efectos: evitar las grandes coaliciones, que es lo que había ocurrido en febrero de 1936, evitar las grandes coaliciones que en el marco político español de aquellos años era evitar que llegaran a un acuerdo el Partido Socialista y el Partido Comunista, un acuerdo electoral, cosa que consiguieron y después se hizo absolutamente inviable, y por otra parte favorecer a la derecha allí donde era mayoritaria. Esto es un tema absolutamente crucial. Hombre, introduce una variable muy interesante en el discurso de la izquierda. El problema del sistema electoral español no es solo que no tenga resultados proporcionales. El problema del sistema electoral español es que fue diseñado por franquistas para ganar elecciones y que les fue bastante bien. Y les fue bien no solamente en el año 77 y en el año 79. ¿Sabéis cuál fue el partido que tuvo más escaños en el año 1996? Sí, ¿verdad? El Partido Popular. Y sin embargo, ¿cuántos? Pensaba que alguien levantaba. Pablo, a ver si puedes subir. Si puedo subir la voz, o acercarme más al micrófono. Y sin embargo, el número de votos entre el Partido Socialista e Izquierda Unida superaba los del Partido Popular en más de 1 millón. El sistema seguía funcionando. Pero esto no es lo crucial. Lo crucial es que todos los elementos que definen ese proceso político llamado transición, que configura las bases de nuestro régimen político, y ahí tienen mucho que ver los pactos de la Moncloa, y ahí tiene mucho que ver la sumisión de España al orden geopolítico atlantista, ahí tiene mucho que ver la configuración sindical que se da en este país. Todo eso, de alguna manera, empieza a entrar en crisis cuando ya no hay manera de plantear una suerte de contrato social. Ya no hay manera de plantear que una serie de sectores muy importantes de la población van a estar de acuerdo con eso. Por eso hablamos de una crisis de régimen. Los síntomas de esa crisis de régimen: el escaso apoyo que parece que están teniendo los últimos estudios de opinión los dos grandes partidos. Una de los ejes vertebradores del sistema político en este país era un sistema del turno entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Eso se está resquebrajando, y no lo digo yo, lo dicen los estudios de opinión. Paradójicamente, cuando eso ocurre, el Grupo Prisa lleva 1 año hablando de la necesidad de llegar a un acuerdo de Estado, y el señor Rubalcaba ha tendido la mano 1, 2 y hasta 3 veces ofreciendo al partido del gobierno un acuerdo de Estado. En las últimas semanas incluso eso se materializó en esa especie de acuerdo para ir juntos a Europa y defender lo mismo. Se manifiesta también esa crisis de régimen en que incluso los sindicatos estén hablando de pacto de Estado. El problema es que los sindicatos
digamos, han basado su fuerza en su capacidad conflictiva. Ya nadie cuenta con los sindicatos. Es paradójico que los sindicatos vayan con buenas formas pidiendo un pacto de Estado al gobierno del Partido Popular y el Partido Popular les diga muchas gracias, nos damos por enterados, pero la respuesta es no. La crisis de régimen se manifiesta en el desprestigio sin precedentes que tiene la monarquía y la Casa Real en este país. Durante mucho tiempo se trataba de justificar su existencia diciendo, bueno, en este país tenemos unos militares golpistas que no son demócratas y la única garantía de que no dé un golpe de Estado es que el jefe de Estado que heredó la jefatura del Estado de Francisco Franco, pues sea el jefe del Estado, porque si no los militares pueden dar un golpe de Estado. Y sin embargo la imagen, y a eso se le añadió después el tema del juancarlismo, que es un tipo muy campechano y esas cosas. Pero vamos, Juan Carlos era una manera de reconocer públicamente que en este país los militares no eran demócratas. Es decir, que el rey nos había librado del golpe de Estado, que es una cosa muy discutible, es reconocer que los militares no se sometían al poder civil en este país. Sin embargo, en este momento, la Casa Real, a pesar de las 1001 campañas de marketing, está asociada a la caza de elefantes, al fraude fiscal, al tráfico de influencias, a imágenes absolutamente infames en un momento de emergencia social. Hemos escuchado al rey apoyar públicamente las medidas de recorte y sin embargo no le hemos escuchado una sola palabra a favor de los defensores de lo público. Al mismo tiempo, el pinchazo en la burbuja inmobiliaria ha dejado claro que ese modelo de desarrollo económico español, que prometía una suerte de prosperidad, y por eso había sectores muy importantes de lo que los marxistas llamábamos antes capas populares, que tenían buenas razones para sentirse contentos, se ha acabado. En este país 1 de cada 4 ciudadanos vive en una situación de pobreza, no lo digo yo, lo dicen los informes de Cáritas, y en ese contexto es notablemente difícil imaginar que ciertos consensos se van a mantener. Aquí entra lo interesante de lo electoral. Algunos decimos que en algunos aspectos Europa, el sur de Europa, está recordando a lo que ocurría en América Latina hace unos cuantos años. Una crisis económica que podía derivar en crisis política y que habría una estructura de oportunidad a que se pudieran dar cambios por resultados electorales no previstos. En Grecia vimos que estuvieron a punto. Syriza estuvo a punto de ganar las elecciones, y no porque los griegos sean de izquierdas. Lo más llamativo del efecto Syriza es que en un mes sube un 10% de los votos, y eso no tiene que ver con un nivel de ideologización social acelerado que se produzca en un mes, sino que de repente electoralmente la gente puede apostar por otras opciones que están planteando la auditoría de la deuda, que están planteando discutir lo que significa el euro y que están cuestionando lo que significan las políticas de recorte y empobrecimiento general y empobrecimiento social generalizado que dictan los organismos de la troika europea. Yo creo que, tristemente, porque esto no es una cosa bonita, en el Estado español estamos en una situación así, una situación de crisis de régimen. No es casualidad que un señor muy de derechas, muy prudente y muy conservador como Artur Mas haya entendido perfectamente que el momento de desafío a la estructura territorial del Estado sea este, cuando efectivamente se puede dar una debilidad inédita del Estado. Eso refleja que la crisis puede tener una traducción política. La hipótesis, y yo creo que el Frente Cívico tiene muchísimo que ver con eso, en la medida en que el Frente Cívico trasciende a la izquierda política, intuyendo que está ocurriendo algo que apela directamente a lo popular y a lo social. El cambio no se produce simplemente por una reafirmación o una radicalización de nuestras ideas, sino tratando de construir significantes que apelan directamente a los ciudadanos, que hay una oportunidad de abrir el terreno político a cosas completamente nuevas. Yo creo que sobre estas bases es sobre lo que tiene sentido discutir de las elecciones, discutir de qué va a pasar en las próximas elecciones europeas, si a lo mejor hay que discutir con las fuerzas políticas de izquierdas para que no sean tan conservadoras y sean capaces de ofrecer una cosa nueva, una apuesta ganadora, pensar lo que puede pasar en las elecciones municipales y autonómicas y discutir incluso la viabilidad de transformaciones políticas profundas utilizando mecanismos electorales. Alexis
Tsipras decía con bastante lucidez: como ganemos las elecciones, la que se nos viene encima no es pequeña. Vamos a tener a todos los poderes europeos en nuestra contra, una parte de la policía, una parte de los poderes del Estado, los propietarios de los principales medios de comunicación y de las principales empresas de nuestro país en nuestra contra. Es una cosa bastante difícil, pero es, yo creo, el tema de discusión y lo que pues, justifica que nos estemos encontrando aquí, y lo que también creo que justifica que algunos se nos estén abriendo ciertos espacios mediáticos, porque el debate deja de ser creíble si determinados análisis y determinados argumentos no están en la esfera pública. Yo creo que ya no resulta creíble un debate de política en el que discutan el Partido Socialista con el Partido Popular. Tiene un poco de lo que discutir. Así que estos han sido los 10, 15, 20 minutos de coñazo del principio. Ahora nos tocan los de Juan Carlos, que seguro que son mucho más entretenidos, pero a lo que yo quiero llegar es a vuestras preguntas, que creo que es donde surgirán las cosas más interesantes. Muchas gracias. Bueno, No tiene juego. bien. Yo siempre digo que en Italia tienen Novecento y aquí nos conformamos con la vaquilla. Y no es gracioso, porque Novecento es una película de la lucha de un pueblo contra el fascismo, que resultó victoriosa. Mientras que La vaquilla es la historia de un pueblo que no se atreve a enfrentar el hecho terrible de que les paramos durante 3 años los pies a los fascistas. Y como no somos capaces de recuperar ese ADN en nuestra democracia, tenemos que seguir enfrentando el tema de la guerra civil en forma de gracia, en forma de chiste, en forma de un supuesto acuerdo, ¿no?, entre los contrarios. Los politólogos, si tenemos algún tipo de virtualidad, es que debemos ayudar a ver lo que no se ve, porque lo que es evidente, ¿para qué? Un arquitecto mira un edificio y le ve la estructura. Bueno, se presupone que nosotros, los politólogos, vemos a una realidad social y la entendemos, ¿no? Igual que vemos esto y nos parece una misa, ¿no?, donde aquí estamos los sacerdotes, ¿no? Sí. La construcción de las universidades y de la academia la hicieron los curas, ¿no? Y no voy a contar lo de Abraham. Miren, en virtud de lo que no se ve, que tenga que ver con esto para lo que estamos aquí convocados, uno de los elementos que a mí me interesa mucho es que nos demos cuenta de si el lenguaje nos da herramientas para avanzar en el conocimiento o nos lo cierra, ¿no? Esta mañana terminaba intentando hacerles ver que o pensamos de una manera alternativa las alternativas, o estamos obligados a pensar, como decía el Che Guevara, que con las armas melladas de lo antiguo podamos cortar de una manera elegante lo nuevo. No es posible. Y por tanto esta mañana terminaba emplazándonos a una reflexión profunda, a que el pensamiento crítico vuelva a recuperar el conocimiento como una de sus herramientas principales, ¿no? Es decir, como el conocimiento siempre ha sido el elemento central que ha caracterizado al pensamiento crítico y, por supuesto, durante algún tiempo a las fuerzas de la izquierda. El lenguaje nos habla, no lo hablamos nosotros, ¿no? Fíjense que en nuestras culturas católicas hay una cosa que me da profunda rabia, y es que, no sé si les pasa a ustedes, cuando nos lo pasamos así medio bien, como que siempre viene ahí cierta sensación de culpa, ¿no? Es decir, me lo he pasado bien, aunque hay algo raro, ¿no? Claro, y es un profundo catolicismo, ¿no? Y es, fíjese que nosotros decimos caer en la tentación. Y dices, coño, con lo que me esfuerzo yo en subir a la tentación, ¿no? Aquí no, aquí has caído en la tentación, has tenido una caída, ¿no? Esta mañana les decía que en el momento en que los sindicatos han asumido el discurso sobre el mercado de trabajo, ya han perdido la mitad de la pelea, puesto que están asumiendo en la propia discusión que hay un mercado donde los seres humanos nos ofertamos y nos demandamos, y por tanto las leyes de la demanda es que si hay mucho baja el precio, sube el precio. Hemos visto esta mañana también cómo el sentido común pertenecía a la derecha, cómo el sentido común sigue estando, ¿no?, en esa lógica. Y fíjense ustedes, es muy terrible, un adolescente en nuestro país ha visto de media 500.000 de anuncios, 500.000,
con un discurso, uno ve los anuncios y dices, coño, ¿en qué casas vive la gente, ¿no? Es decir, y cuándo la limpiarán, ¿no? Y la gente no trabaja nunca, ¿no? Y una serie de mensajes donde al final ocurre como en Estados Unidos, ¿no? Donde los niños negros prefieren las muñecas blancas, ¿no? Porque de alguna manera se ha ido construyendo una socialización donde tú no te encuentras. ¿Cómo no recordar? Miren, cuando estuve hace poco en Venezuela, había una discusión donde había señoras ahí discutiendo porque no sé cuántos, y dice una chica, tú es que ya hablas como Chávez, y le contesta, no, es que Chávez habla como nosotros, ¿no? Fíjense qué hermoso. Es decir, como Chávez fue una persona que vino a Venezuela a decirle al pueblo, hablad como habláis vosotros, porque así es como nosotros hablamos, ¿no? Y recuperad vuestras tradiciones, y recuperad vuestra historia, y recuperad cómo sois, y recuperad vuestros muñecos. ¿Qué es eso de que te guste la Barbie, ¿no? Y es decir, ¿qué es esa importación de modelos, ¿no? Como siempre decía Chávez, celebran allí la Navidad con muñecos de nieve, y dices, ¿pero cómo nieve aquí en el Caribe? O sea, ¿están ustedes locos o qué? ¿No? Pues claro, cuando Chávez hacía esas cosas, Aznar se enfadaba, ¿no? Bueno, les decía que es muy importante darnos cuenta cómo el lenguaje nos va cerrando caminos, ¿no? Ya sabemos, en vez de bajar, o sea, en vez de exonerar de impuestos a los ricos, lo llaman alivio fiscal. En vez de hablar de tortura, procedimientos de facilitación de ulterior toma de información. En vez de trabajo basura, mini job. Dicen, póngame otro, ¿no? O sea, es como toda una serie de tasa, ¿cómo le llamaban? Esa tasa momentánea de solidaridad, ¿no? A que te quiten la paga extra o a que te... Entonces, claro, son una serie de eufemismos, ya digo, que los crean tanques de pensamiento, los reproducen los medios de comunicación y al final la academia termina de plasmarlos como si fueran conocimiento. Fíjense que esto, si solamente fuera gracioso, nos daría lo mismo. El problema es que nos han hecho rehenes de ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, capitalismo popular. Miércoles, ¿no? Es capitalismo pero no es popular, ¿no? Es decir que, como les decía esta mañana, 8 o 9 millones de españoles jugando en la bolsa, donde en las preferentes, ¿verdad? Es decir que es caer en esa trampa de no entender que el dinero de unos se lo van a llevar otros, ¿no? Y no tener las herramientas para indignarnos con esas cosas, ¿no? Yo siempre cuento y por eso insisto, ¿no? Desde esta mañana en mirar los ángulos no iluminados, en ser incluso tristes en el pensamiento, en ser raros, ¿no? Yo siempre cuento que me fui con mi novia Maite, no sé si lo conté la otra vez eso, es que lo cuento siempre, lo conté, ya no lo cuento entonces. Bueno, que estaba yo intentando enamorarla y entonces me pareció una señal máxima de amor ir a ver con ella Ghost, ¿no? Parecía como una señal de amor, ¿no? Entonces estaba yo ahí toda aburrida viendo la película y en un momento le dije, oye, ¿y si ese tipo atraviesa las paredes, por qué no se cae al piso de abajo? Ella me miró y me dijo, tú siempre jodiendo las películas. Los politólogos, fíjense ustedes, los politólogos y la gente crítica, el pensamiento crítico, ¿qué es? El pensamiento crítico es aquel que dice que lo que existe no agota las posibilidades de la existencia. Pero fíjense ustedes, hacer pensamiento crítico es trabajar 4 veces. El que hace pensamiento positivista, el que simplemente describe lo que existe, tiene solamente esa tarea. En cambio, el que hace pensamiento crítico, fíjense ustedes, en primer lugar, molesta a la gente que está contenta con lo que existe. ¿Y tú por qué tienes que meterte en eso? ¿No? ¿Tú por qué? ¿Qué te ha hecho esto? ¿No? Por algo lo habrán hecho. Entonces ya de momento estás tocando las narices. Después tienes que hacer un trabajo de arqueólogo, irte al pasado a ver cuándo lo que existe nació. Tienes que hacer ahí como un detective, irte al pasado. Luego tienes que ver si en ese momento en donde lo que pasó tuvo lugar, si pudo pasar de otra manera. Si la transición, por ejemplo, pudo ser de otra manera. Y al final tienes que evaluar si eso que pudo ser de otra manera, por ejemplo, es válido para la emancipación o no es válido para la emancipación. Tienes que trabajar 4 veces más por hacer pensamiento crítico. Por tanto, insisto en lo que les contaba esta mañana, que no les resulte extraño que la gente sea más cómoda, ¿no? Que la gente prefiera, ¿no? ahorrar esfuerzo. Bueno, les decía que somos rehenes a fuerza de no preguntarnos cosas.
Somos rehenes de creernos lo del capitalismo popular y creernos que todos podemos ser propietarios, ¿no? Y caer en esa mentira. O la gente que votó a Bush porque su lema era el conservadurismo compasivo. Es conservadurismo, pero no es compasivo. Es el tipo que más ejecuciones firmó en Texas. Pues fíjense ustedes, con toda esta construcción, ya digo, del lenguaje, vamos siendo rehenes, ¿no? de un discurso que no nos deja crecer. Un discurso que, como les decía esta mañana, van ahogándote cualquier tipo de salida. Y si encima, en un país como el nuestro, tan profundamente católico, aunque no nos demos cuenta, al final hay como una sanción divina de lo que nos ocurre. Al final hay una resignación de que pues, Dios lo habrá querido de esta manera, ¿no? Y eso, fíjense ustedes, es lo que hace que este país también sea irreverente con el poder, pero muy obediente con el poder. Es decir, uno ve en otros lugares, también por lo que les contaba esta mañana, porque en este país seguimos sin saber que los derechos son nuestros, que no nos los concede nadie, que el pueblo es el poder constituyente, que la asamblea es soberana. Fíjese que, y eso vale para todo, vale para el Frente Cívico. El Frente Cívico, si de pronto la asamblea del Frente Cívico decide tomar una decisión, ¿quién va a decir que no? ¿Una promotora? ¿El propio Julio? No. O sea, somos soberanos en cualquier decisión que tomamos. El poder constituyente es nuestro. Y fíjese las trampas. Resulta que, ¿quién tiene en España hoy el poder constituyente? ¿Lo tiene el pueblo? No. El poder constituyente lo tiene el poder constituido, el Parlamento o el Gobierno. Fíjese qué trampa. Sin darnos cuenta, nosotros que somos el poder constituyente, creemos que el poder constituyente son ellos. ¿Un diputado qué es? Es un mandado nuestro. En cambio, ¿cómo los llamamos? Mandatarios. Ah, ellos son los mandatarios y nosotros somos los mandatados. No, es que es al revés. Es que es al revés. Entonces, dense cuenta ustedes cómo, sin darnos cuenta de la potencialidad de todo esto, al final vamos cayendo en la melancolía. Porque si supiéramos que es una de las cosas que más fuerza da a los movimientos sociales, el saber que no están solos. Uno se entera que en Madrid ha habido, no sé cuántas eran las cifras, 60.000 manifestaciones, porque se quejaba la delegada del gobierno. Ah, pero no las hemos visto. Y si es verdad que ha habido 60.000 manifestaciones, eso es que hay mucho pueblo enfadado. ¿Y están ustedes escuchando a ese pueblo? Porque parece que no los están escuchando. Por tanto, fíjense, toda esta insistencia, les digo, es para que veamos todas esas cosas que no se ven. En la transición, fíjense, hay un elemento que no hemos visto y que tenemos que recuperar. Los franquistas celebraron el primer año de victoria contra los rojos, bolcheviques, masones y ateos. Y el segundo año de victoria, y el quinto, y el 10º, y el 20º, y el 21º, y el 22º, tercero, cuarto. Y en el año 25, en vez de celebrar el 25 año de la victoria, celebraron 25 años de paz. Y dijeron que aquello de los viejos tiempos fue la locura de los españoles. Hacía mucho calor, nos daba así en la nuca, nos liamos a golpes entre nosotros. Y de repente, fíjense ustedes, en los 25 años de paz ya vivimos todos en armonía. Olvidémonos de aquello. Y de repente este país no sabe que el 18 de julio del 36 hubo gente apoyada por banqueros, apoyado por Hitler y apoyado por Mussolini que dieron un golpe de Estado. Y que el golpe de Estado fracasó. Y por eso empezó la guerra civil. Si el golpe de Estado no hubiera fracasado, no hubiera habido guerra civil. O hubieran sido derrotados los golpistas o hubieran ganado. Pero como el golpe fracasó, hubo una guerra civil. Pero de eso nos hemos olvidado por los 25 años de paz. Y de repente, fíjense, desaparece la memoria de los vencedores y de los vencidos. De repente te roban tu condición de vencido. Y los que se han quedado con tu casa, se han quedado con tu vida, se han quedado con tus riquezas, te han echado del país, te han encarcelado, te han asesinado, de repente ni siquiera te permite tener esa memoria, porque acordémonos que vivimos ya en paz. Y luego hicieron la última trampa, y en vez de ser una lucha durante la transición entre los franquistas y los antifranquistas, fue entre el búnker y los reformistas. Porque si es entre franquistas y antifranquistas, en los franquistas está Fraga, está el Rey, está Suárez. Es que Suárez fue el último ministro del partido de Falange. Es que el primer ministro de la monarquía parlamentaria fue el último ministro de la dictadura de Franco. Pero no nos hemos dado cuenta porque como luchábamos contra el búnker,
Fíjese la obligación que tenemos de que todo esto emerja, para que lo veamos, para que, como les decía esta mañana, no nos vean la cara de pendejo. Claro, ¿esto qué ocurre? Ocurre que fíjense, como no vemos todo esto, cuando uno no recuerda su pasado, ya se sabe, tenemos la obligación de repetirlo. Y de pronto, fíjense ustedes, los que pensábamos que eran los grandes logros de nuestra democracia, los estamos perdiendo. Lo decía Coy esta mañana. Hubo un día en que teníamos derechos, pero ya no los tenemos. Y cuando nos sacaron de la calle en el año 76 y en el año 77, cuando nos dijeron volved a casa, y la gente salió de la calle y asumió los recortes salariales, y asumió desde ese momento, desde esos pactos de la Moncloa, las altas tasas de paro de este país, desde ese momento que ya digo, regresamos a casa, empezamos a perder derechos que apenas estábamos ganando. Y resulta que hoy en día lo que pensábamos que habíamos ganado, como la educación, la sanidad, que los hijos de los trabajadores fueran a la universidad, se está perdiendo. 30.000 universitarios están amenazados el año que viene de no poder ir a la universidad. Algo que para la gente más mayor era la mayor alegría de su vida. Gente que no pudo estudiar, esa gente que, recuerdo mis padres, que compraron a plazos la enciclopedia Espasa, aquellos 8 tomos, ¿no? Con gran esfuerzo, porque como no te podían ayudar a estudiar, ellos compraban la Espasa para que te ayudara la Espasa, ¿no? Bueno, esos padres que pensaban que sus hijos podían estudiar, ya sus nietos no van a poder hacerlo. Porque de repente estamos perdiendo, ya digo, esos derechos. Y nos damos cuenta de que los jueces que se acostaron franquistas y se levantaron demócratas vuelven a ser jueces franquistas. ¿Dónde estaban los jueces cuando, por ejemplo, estaban las hipotecas con estas tasas abusivas? Ha tenido que ser Bruselas la que venga. ¿Dónde estaba la judicatura española para actuar de oficio contra esos robos de las hipotecas? ¿Dónde estaban los jueces cuando los ricos no pagaban impuestos? ¿Dónde estaba la Hacienda, que de repente había no sé cuántas supuestas casas vendidas por la Infanta o no vendidas por la Infanta, y de repente siempre nos enteramos de una manera tardía y mal? Fíjense ustedes, tan desmemoriados estamos de todo esto, que ahora que estamos protestando, ahora que estamos haciendo ver nuestro cansancio, vienen los de siempre, a ofrecernos una segunda transición. Y yo estoy muy harto de eso. Estoy muy harto de ver a las mismas personas que han roto todas las organizaciones políticas en las que he estado, ver que todavía, si me descuido, me siguen organizando la vida, y uno ya tiene su edad. Y uno, si se descuida, viene otra vez Felipe González a decirme cómo tienen que ser las cosas. Y me dicen que ya no vale a Juan Carlos, te ponga al niño, que está fresquito. Ah, que no valen estos jueces, te pongo otros más jueces de lo mismo. Insisto, y ahora que está emergiendo lo nuevo, si no estamos atentos, vamos a ver cómo los de siempre van a venir a dinamitar lo nuevo. Y eso nos obliga a estar muy alertas, porque ellos tienen los modos, lo llevan haciendo 30 años. Llevan 30 años sabiendo cómo controlar las estructuras. Son expertos de la burocracia. Y van a intentar construir con sus palabras la imposibilidad de que lo que está emergiendo pueda realmente tomar nuevos contornos. La ley electoral, con esto que les acabo de plantear, lo ha dicho Pablo, ha sido una gran mentira. Antes, Pablo, siquiera, del 77. La ley electoral es una copia de la ley para la reforma política del año 76. Es la última ley franquista. ¿Y se hace para qué? Lo ha dicho él. Se hace para que las zonas rurales, a las que se presuponía, y con razón, más conservadoras, funcionaran de manera mayoritaria frente a las zonas más pobladas, que se presuponía que eran, con razón, más progresistas, donde tenía que funcionar en términos de la ley proporcional. La conclusión era que la ley electoral que garantizó el sí a la ley para la reforma política, las victorias de la UCD y luego las victorias del PSOE y últimamente otra vez la victoria del Partido Popular, estaban diseñadas para que las zonas rurales tengan sobredeterminación. No es cierto, fíjense ustedes, que los partidos nacionalistas se beneficien. Eso es un error. Pero podemos preguntarnos, ¿y por qué los partidos nacionalistas nunca han querido cambiar la ley electoral? Porque siempre han sido bisagra. Porque la ley electoral lo que hacía siempre era castigar, sobre todo a Izquierda Unida.
al Partido Comunista y a Izquierda Unida. Y si Izquierda Unida no tenía mucha fuerza electoral, siempre iba a aparecer Convergencia y Unión o el PNV para pactar con el PSOE o con el PP. Pero a ellos les cuesta el escaño igual que le cuesta al PP o le cuesta al Partido Socialista. La culpa tampoco la tiene el pobre D'Hondt. D'Hondt era un matemático belga, que simplemente lo que hace es dividir. Dice, no, la culpa la tiene D'Hondt, pobre D'Hondt. Es decir, la culpa la tiene Descartes, ¿no? ¿Qué están diciendo? No, D'Hondt es una regla que lo único que hace es que a los partidos más votados les da una ventaja. Pero ¿dónde está la trampa en nuestra ley electoral? En que todas las provincias, sea Madrid o sea Cuenca, tienen 2 diputados de arranque. Fíjense, somos, no sé si el único, pero casi me atrevería a decir que de Europa el único país que tiene constitucionalizada la ley electoral, que no pertenece a las constituciones son para otra cosa. ¿Por qué se constitucionalizó la ley electoral? Porque sabían que se la jugaban. La Constitución es del año 78 y hasta el año 79 no tenemos elecciones municipales. ¿Por qué? Porque sabían que las iba a ganar la izquierda y tenían el miedo del 13 de abril de 1931, donde en las zonas urbanas ganaron los partidos republicanos y Alfonso XIII agarró su barquito y se marchó del país. Y al día siguiente se proclama la Segunda República. Y Suárez, con la connivencia también de los poderes, dice no vamos a hacer elecciones municipales antes de la Constitución, porque si no va a quedar claro que estos tienen fuerza, igual nos presionan la Constitución hacia lugares más luminosos. Y hasta el año 79 no tenemos elecciones municipales. Y entre 350 y 400 diputados, y solamente tenemos 350. ¿Por qué? Porque si en el Parlamento hubiera 400, esos 50 irían a los partidos más pequeños y tampoco tienen interés. Y luego la circunscripción es la provincia, que es muy pequeñita. Y entonces, ¿qué ocurre? Que siempre en muchas provincias se queda Izquierda Unida con 30.000, 40.000, 50.000 votos que se van al cubo de la basura. Porque a lo mejor para tener escaños necesitas 80.000 y te quedas con la mitad. Y esos votos no van a ningún lugar que luego los puedas sumar. La ley electoral es una trampa. La ley electoral es una política de Estado para garantizar el gobierno del Partido Popular y del Partido Socialista. Pero termino. Como les decía antes, no cometan ustedes el error de pensar que una ley electoral que garantizase el principio de la proporcionalidad absoluta iba a cambiar las cosas en nuestro país. Yo sinceramente no lo creo. ¿Saben por qué? Por una cosa que explicamos en la ciencia política, que es la cartelización de los partidos políticos. La cartelización, que es una expresión de 2 tipos, Katz y Mayer, dicen que la política se ha convertido en un cártel. Entonces, o tú cumples las reglas del cártel o no entras en el juego. ¿Y las reglas del cártel cuáles son? Pues las que conocemos, que los partidos todos van caminando hacia el centro y se moderan, que en el partido es más importante el líder que los militantes, que los partidos cada vez tienen menos militantes y los militantes cada vez más se funcionalizan, que el partido ya no vive de las cuotas de los militantes, sino que vive del dinero del Estado y a poder ser también del dinero que saca en las concejalías de urbanismo cuando gobierna. Y que para gobernar ya no es tan importante que tengas detrás un sindicato, que lo importante es que tengas detrás medios de comunicación. Si tú no cumples las reglas del cártel, no te dejan jugar. Tienes que estar. Yo recuerdo, yo fui asesor de Gaspar Llamazares. Y recuerdo que una de las peleas les puede parecer chusco. Y si les parece chusco, es porque es chusco. Es que una de las peleas primeras que tuvimos fue para que el bueno de Gasparín tuviera muñeco del Guiñol. Manda huevos, que diría Trillo. Es decir, como no tenía muñeco del Guiñol y la política en este país se hacía en Canal Plus en los muñecos del Guiñol, Gaspar Llamazares no existía, ni Izquierda Unida no existía. Y ahí después de Gasparín, haciendo así, para que se le viera. Hay uno de los verbos que más me gusta de Venezuela, se llama pescuecear. Es espectacular. Esto es así para hacer la foto, esto es así. Pescuecear. Entonces estaba ahí el pobre Gaspar y sus asesores pescueceando para que tuviéramos presencia, porque si no, no existes. Y fíjense ustedes una cosa que le ha dicho Pablo. En América Latina, en las elecciones, siempre se confrontan modelos radicalmente diferentes. Es que en Venezuela no es igual que ganase Capriles a que ganase Maduro. Es que no es igual en Bolivia que ganase Evo o que ganase el empresario que
confrontaba. Es que no es igual que gane Correa que gane otro empresario que lo confrontara. En cambio aquí siempre la pugna política es entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, a ver cuál tiene más burbujitas y es un poquito más dulce. Fíjese que cuando en Europa de repente se presenta un partido con la posibilidad real de cambiar las cosas, como es Syriza, dicen, cuidadito, ¿eh? Y ocurre aquí como con el referéndum de la OTAN. Ah, que vais a ganar, cuidadito. Cuidadito porque no puede ganar esto. Como recuerda a la frase famosa de Nixon cuando justificó el golpe de Estado contra Salvador Allende diciendo nosotros no tenemos la culpa de que los chilenos se hayan equivocado votando a un comunista, ¿no? Y claro, ese era su argumento. Pues ocurre ahora igual. Ah, que va a ganar Syriza, cuidadito, ¿no? Por tanto, fíjense ustedes, y es una cosa que he aprendido para terminar, una cosa que yo he aprendido es, en América Latina, es que cualquier gobernante recibe muchas presiones, muchas presiones. ¿Saben por dónde se ajusta siempre el gobernante? Por el eslabón más débil. Una cosa que hacíamos con Chávez era, porque también él siempre nos lo había dicho, era cuando había un conflicto, mandar al pueblo a la calle. Porque cuando había pueblo en la calle, Chávez siempre tomaba la decisión apoyando al pueblo, pero necesitaba al pueblo en la calle. Sin el pueblo en la calle no podía. Miren, recuerdo una de las discusiones muy fuertes con Tercium, que era una empresa multinacional argentina. Resulta que esa empresa que manejaba cuestiones de aluminio tenía tercerizado, tenía subcontratado buena parte de la producción. Y su comportamiento era brutalmente neoliberal. Y había muchas quejas, pero llamaban los Kirchner y decían, Hugo, no te metas con esa empresa que me tienen aquí por nuestra amistad. Uf, como toques esa empresa, entonces Chávez, coño, lo dejaba. ¿Qué decisión tomamos? Mandar a todos los trabajadores a la calle. Cuando el presidente Chávez vio, por un lado, los Kirchner llamándole, por otro lado, el Vaticano llamándole, por otro lado, Estados Unidos llamándole, pero el pueblo en la calle dijo, yo tomo la decisión con el pueblo. Pero hacía falta que ese pueblo estuviera en la calle. Sacha Llorenti, que ahora es embajador en Naciones Unidas, era el ministro para los movimientos sociales en Bolivia. Y recuerdo una vez que le invitamos a una charla y al final dijo, textualmente dijo, los indígenas en la calle joden la labor de gobierno. Los indígenas y el pueblo en la calle nos dificultan profundamente la tarea de gobierno, pero por favor que no salgan de la calle. Porque eran conscientes de que las transformaciones que tenían que poner en marcha, o tenías pueblo detrás, o era imposible. Y por tanto no era una cuestión de una ley electoral, no era una cuestión de un ajuste aquí, un ajuste allá, sino que para tú enfrentar los poderes terribles que tienes que confrontar para cambiar el statu quo, necesitas mucho pueblo detrás. Al principio no lo tuvieron. En las primeras elecciones que se presenta Chávez, después de 20 años de modelo neoliberal, después de un plan de ajuste donde el pueblo sale a la calle a asaltar los supermercados y Carlos Andrés Pérez, el amigo de Felipe González, manda a disparar y mueren de 3.000, 4.000 personas, no se saben las cifras. Todavía tienen que pasar 10 años para que llegue Chávez. En las primeras elecciones participa el 50% de la gente. Al final, antes de fallecer, votaba el 78% de la gente. Son procesos lentos, son procesos de conciencia. Les decía esta mañana que tenemos que recuperar nuestra historia, tenemos que recuperar nuestro nosotros. No va a haber un bloque histórico que cambie este país cambiando simplemente la ley electoral, sino que vamos a construir ese bloque electoral cuando confiemos en nosotros mismos, cuando saquemos al policía que tenemos en nuestra propia cabeza, para que empecemos, como Bertolt Brecht, a hacer ese tipo de preguntas. ¿Qué es robar un banco en comparación con fundarlo? Cuando hagamos esas preguntas, estaremos en el camino de la transformación. Gracias. Se abre. Yo no sé si hace falta micrófono. Entonces vamos a... Si no hay inalámbrico, yo creo que es mejor que levantéis la voz. No, pero para el streaming es mejor con el micrófono. Que se vayan acercando si pueden. Ahí se termina. No, es que está enganchado con los bolsos. Es muy largo.
Bueno, esto no acaba. Ah, es muy súper largo. Tú sigue tirando hasta que se acabe. No es este. Pero hay que tirar Ya la no hay dirección más. contraria. No, ya no hay más. Pues quizás si lo levantas... Bueno. Bueno, yo quería haceros una pregunta a ambos. Esta semana ha habido un acto en el Ateneo de Madrid, lo han convocado unos ilustres personajes y me gustaría saber vuestra opinión. O sea, viene a cuento de que pueden surgir cívicos y cívicas como setas. Entonces, no sé si es que se trata de dividir a la gente que está dispuesta a la actividad. La mayoría de los que estamos aquí somos activistas políticos. Entonces, ¿qué mensaje se nos puede dar para que grupos como estos, que no está mal que estén ahí, que se hayan dado cuenta que era necesario ponerse en marcha? Pero ¿qué opináis sobre la convocatoria cívica y cuál es el mensaje que nos podéis dar? ¿Sumamos preguntas? Bueno, yo a lo mejor me extiendo un poquito. ¿Ven? A ver, sí, por favor. A ver, discrepo absolutamente con la tesis que han mantenido los dos ponentes. Y os voy a decir por qué discrepo. En España decir que hay democracia porque votamos cada 4 años es tanto como decir que una bicicleta es un coche porque tiene ruedas. La bicicleta se acerca más al coche que este sistema a un sistema democrático. ¿Qué falta en España para que haya un sistema democrático? 2 cosas ineludibles que nos las han birlado. Nos han quitado, por ejemplo, la cuestión de que nosotros elegimos, controlamos y quitamos a nuestros representantes. Eso es monopolio de los partidos políticos, de todos. Y en España no hay división de poderes, ninguno. Si veis el Congreso de los Diputados, veis que hay bancos azules y bancos rojos, ¿verdad? Suficiente para saber que en nuestro país no hay división de poderes. Que el legislativo y el ejecutivo están en el mismo sitio y se legitiman unos a otros. Y el poder judicial, de ese ya no hablamos. ¿Quién elige al Consejo? Los políticos. Al Tribunal de Cuentas, los políticos. El Tribunal Constitucional, que es en España, un tribunal de excepción, fuera de la jurisdicción. Bien, eso no es gratuito, hay que estudiar la transición española, ¿vale? Y saber que el sistema proporcional en España no está para lo que han planteado los ponentes, en mi opinión, sino para lo siguiente: que los líderes políticos, donde hubo 2 traidores enormes a nosotros, que se llamaban Felipe González y Santiago Carrillo, que entraron en la ventanilla del franquismo, es decir, la transición fue un pacto entre el franquismo y los que venían de la clandestinidad, que vieron los palacios y dijeron: joder, qué maravilloso, yo al frío, no jodáis, que vayan estos. Y ahí estamos, en el frío, ¿sí? Entonces, el sistema proporcional se establece, ¿sabéis para qué? Para que todos los líderes de los partidos políticos se garanticen la perpetuidad en el poder. Por tanto, no es cierto que la ley electoral no sea importante en nuestro sistema político. Lo que hay que hacer es exigir sistema mayoritario a doble vuelta y quitarle el monopolio a los partidos políticos. Salir a la calle a protestar está bien, para que sepan que estamos hasta los cojones. Pero ¿sabéis qué sucede? Que le estamos pidiendo al lobo que nos cuide el rebaño. Y no, señores, el rebaño es nuestro y hay que meterlos a la sociedad civil, a los que nos están controlando, a que se civilicen. Nos están toreando, porque esto no es un sistema democrático. Gracias. Buenas tardes, me llamo Emilio, vengo de Ceuta y quería hacer unas cosillas. Quería decir. Sobre la ley electoral, yo también creo que es fundamental para que tengamos democracia. Pero sí creo que hay ciertos elementos antidemocráticos que hacen que de hecho no tengamos democracia. Una de ellas es esta ley electoral, esta en la Constitución o no. Otra también son los medios de comunicación y otra que a mí me indigna y me indigna mucho, que la gente no se indigne, que es la política clientelar. ¿Qué es eso? El enchufazo. Yo vengo de Ceuta. Allí la política clientelar se nota porque una concentración de población muy grande, estamos todos concentrados y nos conocemos. Yo conozco a los enchufados que son amigos míos, ¿no?
¿Entiendes? Bueno, eso porque creo yo que es muy antidemocrático y erosiona mucho la democracia. Porque si yo enchufo a este señor puede votarme a mí. Y su familia puede votarme a mí. Y eso ya no es voto en conciencia, el voto es un voto condicionado a intereses particulares. Y ya para terminar, sobre la cartelización, hay algo que tengo dudas, que creo que no es por lo que tú has dicho, sino por lo que no has dicho. Es de una cosa que no has dicho, que tengo dudas porque no me la sé bien. Que es que hace unos años el bipartidismo, hace poco, sentó las bases de que para constituir un partido político hay que tener el respaldo del 3% de la población en la circunscripción en cuestión. Eso no lo sé yo si es verdad, y si ese 3% además no puede darle además el voto a otro partido en otro momento. Con esto concluyo, gracias. Muy belicoso. Hola, buenas tardes. Primero agradecer a los ponentes por la magnífica intervención. Suelo seguirlos en el programa de La Tuerca. Comentar que yo soy de Quito, Ecuador. Soy del 15M de Villa de Vallecas. Lo menciono porque aquí se ha hablado en pasado de 15M cuando no lo es. Aún habemos muchas asambleas del 15M trabajando en pos de luchar por un mundo más justo. En Latinoamérica, y particularmente en Ecuador, aparte de las trampas que aquí se han mencionado, nos dimos cuenta también de que el sistema impone otra trampa, que en realidad no existe ni derecha ni izquierda. Si acaso que todo aquello que va en contra del modelo neoliberal del individualismo y la competitividad se llama izquierda, bueno, pues vale, lo llamaremos izquierda. Pero en realidad para gobernar un país solo hay un objetivo, que es el bien común y la justicia social. Gobernar con lógica, que por definición lógica es sencilla y no es compleja. Lógica del bien común y la justicia social, como dije antes, y aquí me importa el membrete. Da igual que se le ponga. El centro, izquierda, derecha, back centro, medianero, yo qué sé. Tal vez, como se le ha llamado en mi país, en Ecuador, el socialismo del siglo XXI. A mí me asusta, en lo personal, que ya en 2 conferencias del Frente Cívico de hoy se ha mencionado clara y sin tapujos a Izquierda Unida, como si esta formación política sea la solución. En lo personal creo que no lo es. De acuerdo con cambiar lo que se ha dicho aquí, la ley electoral, pero creo que habría que cambiar también el sistema electoral, y el Frente Cívico es una gran oportunidad y una alternativa para que sea eso, cívico y ciudadano, alejado de las actuales formaciones políticas. Por tanto, la pregunta que hago a los ponentes es ¿cómo analizar un cambio de la ley electoral sin antes analizar también el cambio del sistema electoral? Muchas gracias. Hola, soy Enrique de aquí de Madrid. Primero quería felicitar aquí a los 2 ponentes porque les llevo viendo en la tele últimamente aguantando a unos impresentables y que veo que lo están llevando bien. Luego aparte quería decir una cosa. El Frente Cívico nació con unas ideas de un programa para atraer a la gente y concienciar a la gente. Y uno de esos puntos básicos de ese programa es la reforma de la ley electoral, que yo creo que es una cuestión completamente ineludible. Y por eso yo he asistido a este debate hoy. Y por eso quiero decir que mi idea es que una ley electoral siempre puede tender al fraude, porque el fraude es inevitable. Pero yo pienso que si planteamos una ley de circunscripción única, una persona, un voto, es el ideario democrático. Que luego pueda ser manipulable, todo es manipulable. Pero yo creo que teníamos que hablar si realmente qué pros y qué contras tiene este sistema electoral de circunscripción única. Y luego más, la Constitución dice que tiene que haber entre 300 y 400 diputados. ¿Para qué una ley de restos? Si no se llega a completar los 400, con los que salgan directamente. Si están en 310, 320, los que salgan. Pienso que es lo más democrático y quisiera que se planteara eso. No se han ido el coche todavía, campeón.
Yo, si me permitís, al hilo de lo que han comentado tanto Pablo como Juan Carlos, yo creo que hay algo importante. Es verdad que la ley electoral a lo mejor hay que cambiarla, pero lo importante es que quizá cambiemos nosotros, ¿no? Ellos lo han dicho, hay sitios donde da igual que ley electoral tengan, salen los mismos. Es decir, quizá seamos nosotros los que tenemos que cambiar. Quizás seamos nosotros los que tengamos que coger el envite de la participación ciudadana de verdad. Y la participación ciudadana no solamente es votar, que también es muy importante elegir, pero sobre todo es participar, convencer, formar, saber qué queremos, informarnos, leer, no sé, debatir. Creo que eso es muy importante y quizá yo creo que es un déficit democrático de este país, porque en la transición, como bien dice Juan Carlos en sus obras y en sus discursos, yo creo que fuimos muy ingenuos. Realmente nos vendieron que eso era la libertad y realmente lo único que ha sido el olvido para tanta gente que luchó por esa libertad, que hoy nos están quitando y nos empezaron a quitar aquel día. Nada más, gracias. Estoy cogiendo gustillo esto de opinar. Bueno, vamos a ver, hay una cosilla que no se comenta mucho y es la realidad que hay detrás de la ley electoral. Pero me refiero a lo concreto, a lo más concreto de todo. La familia March lleva metiendo baza en la política española desde Franco. Y a día de hoy, pues es uno de los máximos accionistas de Indra. Indra es una multinacional que cotiza en el IBEX 35, y entonces cada vez que se hace un recuento de los votos, pues en un consejo de administración en Wall Street, ¿saben quién coño la gobierna en este país? Perdón por la... Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta y la gente tiene que saberlo. O cómo se vota. Mi madre tiene 71 años y cuando le comenté cómo era el sistema electoral estaba flipando en colores. Pues sí, no me diga, digo, sí, esto de toda la vida, vamos. Entonces quiero decir con esto que muchas veces hablamos de las cosas pero sin profundizar en ellas, ¿no? Como por ejemplo antes hemos estado, ¿no?, en una ponencia sobre el tema del euro y realmente no sabemos cómo se confecciona el euro. Entonces es verdad que es complicado que 47 millones de españolas y españoles sepan, o por lo menos 20 y tantos sepan esta historia. Entonces simplemente recomiendo un libro, ya que hay un montón en la entrada, no sé si está este, que es Soberanos Intervenidos de Joan Garcés, que es un poco la verdadera historia de este país. Y lo recomiendo. Hola, yo diría, voy a hacer lo que no quiero y lo que no me gusta, y es el sistema. El sistema en general, es decir, sí que es verdad que la ley electoral es una trampa enorme, pero ¿cómo lo podemos ganar? ¿Cómo lo podemos vencer? ¿Cómo les podemos echar? ¿Qué es lo que no queremos? ¿Esta dictadura? ¿Esta esclavitud? ¿Queremos hijos y nietos esclavos? Vayámonos a la Edad Media. Yo trabajo el campo a cambio de un saco de arroz. Esa es la esclavitud que tenemos actualmente. Entonces, no queremos perder más, entre comillas, ese bienestar social que nos han vendido. Nos lo hemos ganado, es nuestro derecho. Y un derecho no se puede quitar. Así que a partir de ahí, a mí me gustaría que algún experto me diga cómo se puede echar de este bipartidismo de 30 años y que el Congreso se vacíe de sillones que parece ser que ya por decreto ley corresponden a cada uno de los diputados que se sientan en él. Eso es lo que yo no quiero, ese Congreso de los Diputados, dictadura, me da lo mismo que el PSOE, que el que sea, me da igual. Y la oposición de manos atadas si es que hace de oposición porque no puede cambiar absolutamente nada. Mientras en mi barrio lo que se queda es un vecino sin casa, un enfermo sin la ley de dependencia. Esa es la realidad. El joven sin trabajo, un 57%, no es algo de pavo, ¿no? Los que tenemos minusvalía, perdemos trabajos, perdemos casas, tenemos asistencia sanitaria, ahora nos tocan las pensiones miserables que ya tenemos. Eso es lo que yo no quiero. Lo que me gustaría saber es, ¿estamos dispuestos a cambiarlos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cuándo nos ponemos en marcha? Gracias. ¿Va a haber segundo turno? Si queréis que haya segundo turno, yo iría cortando el primero ya. Vale, bueno, termino. Es muy cortito, ¿eh? Bueno, la ley electoral se ha modificado 2 veces, una para que
pudiesen votar las personas con permiso de residencia de elecciones municipales, mediante una denuncia y tal que hubo. Bueno, y luego la otra ha sido poco antes de las elecciones generales, de las últimas elecciones generales, se estableció, como decía aquí el compañero, que era el 0,1% de los partidos extraparlamentarios necesitan el 0,1% de las firmas de la circunscripción. Y yo me acuerdo que estuve recogiendo firmas en Barcelona y os puedo asegurar que es una batalla imposible recoger en 15 días, sin tener dinero, recoger firmas de un partido político y tal, ¿no? Entonces, esa modificación de la ley electoral también ha sido un poco, digamos que ciertos partidos minoritarios que están a favor de cambiar la ley electoral también lo han tratado con cierta ambigüedad. Pero bueno, el caso es que pienso que la ley electoral no es solamente un problema de ley electoral, ¿no? Yo creo que deberíamos de acudir a lo que es la participación. Y yo creo que hoy en día tenemos los medios suficientes para poder ofrecerle al pueblo garantías de participación mediante los avances tecnológicos, ¿no? Es decir, que los ciudadanos puedan votar las leyes directamente a través de los medios tecnológicos existentes. Y todavía eso no se está poniendo encima de la mesa. La reforma de la ley electoral pues arregla parte, pero yo creo que tenemos que dar un paso más allá hacia la democracia directa y participativa, aprovechándonos de estos avances tecnológicos que bueno, sobrepasan lo que es la ley electoral. Tú desenterrones de estos así, ¿qué te crees que son todos tus compañeros? Bueno, ya entramos en el terreno que me gusta a mí, que es el terreno de la provocación. Después habrá una segunda ronda de preguntas. No sé si habéis percibido que mi tono en esta charla es bastante más sobrio del que acostumbro cuando participo en los medios de comunicación. No es que tuviera ganas de echarme la siesta, es una opción política. El mitin es esta noche en La Sexta hablaré para el país, para cientos de miles de personas, y ahí el tono es agresivo, es rápido, de reflejos, sin matices, utilizaremos las metáforas, las imágenes, las entonaciones, pero ahora estoy hablando con militantes, y cuando hablo con militantes no pretendo emocionaros, ni siquiera que os llevéis una sesuda reflexión, sino que prefiero provocaros, porque al fin y al cabo vosotros sois otra cosa. O sea, hay que tener un nivel de conciencia muy especial para estar participando en una cosa como esta. Entonces entiendo que la discusión se tiene que mantener en otros términos. Imaginaos que entra a esta sala un enemigo, un gran empresario, dice, bueno, pues sí, son muchos, tal, tienen razón, pero me los meo. Es decir, estos no son un problema para mí ni de coña. Fíjate, o sea, si es que el caos que tienen, que ni siquiera tienen sillas para todos, cada uno dice una cosa diferente, uno cuenta, no, el problema es los que se reúnen en el Ateneo, que son unos cabrones. Otro sube y dice, no, no os habéis enterado que Carrillo nos traicionó. Otro insiste en que la clave no es la izquierda, dice, estos no son mis enemigos. No son un enemigo de la entidad suficiente para ponerme nervioso. Imaginaos que después entra un burócrata de esos que ni siquiera tiene necesidad de hablar en público, pero de los que sabe hacer numeritos y cuentas en los congresos, de los que ganan votaciones. Fijaos qué curioso que es que los partidos de la izquierda y en los sindicatos casi siempre ganan los malos. Dices, ¿cómo es posible que ganen los más tontos, los más torpes, los más corruptos, los más tal? Porque los burócratas entran aquí y dicen, sí, aquí hay mucha gente, pero esto no se puede transformar ni de coña en algo que altere una estructura de poder que controlo yo. Ya puede haber asambleas en todas partes, que el partido lo controlo yo. Esto no es un problema. Entonces, ¿para qué narices estamos aquí? Si se supone que tenemos razón, si se supone que somos más, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Y aquí es donde viene mi propuesta de provocación y una propuesta para discutir con militantes. Hace falta hacer una máquina política que no es un partido tal y como hemos entendido que son los partidos, sino una máquina política que sirva para acumular poder. Hacer política básicamente es acumular poder, lo demás no es hacer política, y para acumular poder hacen falta diferentes dispositivos. En la tuerca
hemos aprendido una cosa. O sea, no teníamos muy claro para qué íbamos a servir, teníamos una hipótesis. Nuestra hipótesis era: vamos a disputar, digamos que los marcos de pensamiento generales. No sois libres, o sea, seguramente todos estaréis convencidos de que cada uno tenéis una opinión y que es una opinión muy respetable y muy fundamentada, pero es mentira, ni vosotros ni yo. Estamos condicionados por infinidad de productos culturales. El otro día había una polémica con Tania, que había dicho en Intereconomía que Willy Fogg era machista y un defensor del colonialismo, y la gente decía: hay que ver los rojos estos, qué locos están, en unos dibujos animados, inocentes y tal. Pues 40 años lleva los estudios culturales diciendo que cada producto cultural, una serie de televisión, los dibujos animados, una novela, la vaquilla que nos plantea, como decía Juan Carlos, la guerra civil como si fuera una suerte de fenómeno meteorológico terrible que cae por encima de los españoles, que tienen un carácter difícil, que se pelean entre hermanos. Todos esos productos culturales configuran nuestra manera de pensar. O si no, ¿por qué creéis que los homosexuales han tenido problemas? ¿Por qué 2 chicas o 2 chicos tenían problemas para darse un beso por la calle? Porque un montón de productos culturales establecían que eso no es normal y que por lo tanto no está bien. ¿Por qué el ideal de belleza de las mujeres se acerca al modelo de princesitas con cintura de avispa y el de los chicos a tipos fuertes que sepan pelearse, y por eso los chicos van a los gimnasios? Porque un montón de dispositivos culturales nos enseñan a pensar así, y eso nos afecta a todos. ¿Qué es lo que queríamos humildemente hacer en La Tuerca? Normalizar, meter en la esfera pública una serie de planteamientos que estaban ausentes. Las tertulias políticas eran un terreno dominado por los grandes medios. Era imposible escuchar a alguien de izquierda. O sea, lo más de izquierdas que se podía escuchar es al Ferrera y a los tertulianos de La Sexta, que ya habéis visto cómo se las gastan. Cada vez que voy yo es curiosísimo que es 4 contra 1. Los otros 3 que hay a mi lado prácticamente desaparecen. Es como: podríais echarme un cable de vez en cuando. Pero no, el presentador me dice: oye, ya se llama impresentable. Ya me han llamado a mí fascista, mentiroso, ignorante, no sé qué. Yo digo que el que no tiene datos es impresentable y me llamas la atención. Y los otros 3, una intervino una vez para decir: oye, Pablo, esto que has dicho de que los estudiantes decentes no le dieron la mano al ministro, los que no se la dieron también pueden ser decentes. Sabia apreciación, compañera. De alguna manera tenemos la impresión de haber hecho una cosa que Íñigo Errejón llamaba munición. Hemos creado munición. La gente que ve La Tuerca y ve Forapachi, cuando vamos a los medios de comunicación, fabricamos argumentarios que te sirven para ir al bar e incluso defender con argumentos que Willy Fogg es machista y un defensor del colonialismo. Y eso sí es poder político. Cuando tú generas una máquina que produce argumentarios, tú estás disputando el poder, estás disputando el sentido común general. Eso es lo importante del 15M. O sea, las asambleas del 15M eran jaulas de grillos en las que siempre hay locos que necesitan su momento de gloria para intervenir, caos, desorganización. Y sin embargo el 15M ha hecho una cosa que ningún actor político ha sido capaz de hacer en este país: normalizar entre el sentido común de los mortales que la clase política es corrupta, que hay poca democracia, que es necesario bien protestar y discutir en las plazas. Esa es una de las claves que ha dejado y deja cotidianamente el 15M, que yo no estoy de acuerdo en que haya muerto, pero se ha convertido en muchas cosas. Yo creo que no hubiera habido marea blanca, marea verde si no hubiera existido previamente el 15M. Pero entonces, y aquí vamos respondiendo a las cosas, la clave de lo que está ocurriendo está en este país, en quién vaya de alguna manera a tener la legitimidad o el protagonismo. Es decir, cambia algo que el protagonismo lo tenga el Frente Cívico, los chicos de García Montero, del Ateneo, lo tenga Izquierda Unida. ¿Vosotros pensáis que eso le importa una mierda a la gente? Es decir, que a la mayor parte de la gente las luchas entre los sectores que militan en la izquierda política, los sectores que militan en la izquierda social, le importan algo. No le importan nada, no le importan absolutamente nada. Y como no andemos espabilados, ¿sabéis quién nos va a ganar? Este de aquí. El otro día me regaló mucho cuidado, mucho respeto. Miguel Ángel Revilla. Revilla es uno de los tipos que ha entendido perfectamente que estamos en una situación de crisis. Habla con un lenguaje que le entiende todo el mundo, dice cosas razonables, critica a las élites políticas, a las élites económicas, dice que la única manera de que una sociedad fundamental en el consumo funcione es
haciendo políticas que incentiven el consumo, y eso es lo contrario a los recortes sociales. Dice que lo razonable sería devaluar, pero si tu moneda es el euro no puedes devaluar. Mucho cuidado. La hipótesis fundamental de que cambie en este país es que haya alguien, un sujeto, que sea capaz de construir argumentarios que conecten con lo que siente como normal la mayor parte de la gente. No tiene nada que ver con las triquiñuelas en las que nos metamos nosotros. Y ahí es donde el Frente Cívico, o quien sea lo suficientemente inteligente, puede marcar la diferencia construyendo máquinas de argumentos. Es decir, si todos los que estáis aquí salís de las jornadas que se organizan con argumentarios para defender en cada centro de trabajo, en la oficina del INEM, en el bar, en la asociación de vecinos, en el colegio donde estudian vuestros hijos, una serie de claves, eso sí es poder político. Y eso sí preocupa al empresario y eso sí preocupa al burócrata, porque eso se puede traducir en muchísimas cosas, en crear una suerte de referentes sociales que estén disputando el sentido común general, eso que se supone que debería hacer la izquierda con más intensidad quizá de la que lo está haciendo. Y eso implica hablar de la familia March, eso implica hablar de lo que significaría una reforma de la ley electoral para tener una única circunscripción. Eso tiene que ver con que nos planteemos si Izquierda Unida es condición necesaria, pero quizá no suficiente para un proyecto que altere las relaciones de poder político en este país. Pero lo fundamental, y con esto acabo ya, sin poder político, y el poder político no solamente está en las instituciones, es muy difícil que cambien cosas. Y el poder político, en este caso, supone la capacidad para alterar conciencias. La militancia que hay aquí ahora la tiene muy poquita gente, ¿eh? O sea, partidos políticos de izquierdas tendrían muchas dificultades para juntar toda la gente que hay aquí y, digamos, un cierto espíritu que se pierde cuando uno dedica el 90% de su militancia a dinámicas de trapicheo interno. Los que militan en un partido de izquierdas sabéis perfectamente a qué me estoy refiriendo. Tú llegas a la organización, te afilias y te dicen, mira, nosotros somos la corriente B. Nuestro principal enemigo no es el capitalismo, ni el Partido Socialista, ni siquiera el Partido Popular, son los de la facción A. Entonces, de aquí a los próximos 4 meses que tenemos un congreso, tenemos que trabajar para tener unos poquitos más de votos que la facción A y tener algún miembro más en el consejo directivo de esta organización que tenemos, que es la que decide en última instancia las políticas. Eso no es poder político. El poder político es tener miles de militantes que son capaces de transmitir las cosas que pensamos y los argumentarios nuevos que impliquen un cambio en las estructuras de poder de este país. Vaya chapa, os he soltado. Lo de los productos culturales es tan evidente. Últimamente estoy obsesionado, creo que ya lo dije la otra vez, vean ustedes Batman, el último Batman, donde Batman pelea contra el 15M. Pelea contra Ocupa Wall Street, es que es espectacular, ¿no? Y con una construcción y dices, no puede ser verdad esto, ¿no? Tengo marcado una imagen donde resulta que es un estudiante que se gana unos dinerillos haciendo de botones en un hotel, ayuda a una señora a meterle la maleta y todo amable, y cuando ya el pueblo triunfa, hay otra escena donde saca él a la señora de los pelos del hotel arrastrándola, porque es lo que hacemos los del 15M cuando tomamos el poder, sacar a la señora de los pelos de los hoteles, ¿no? Una cosa es terrible. O el último James Bond, que lucha contra Julian Assange de los papeles de Wikileaks. Entonces, sin darte cuenta, te van ahí como construyendo su sentido común, como hemos discutido esta mañana. Recuerdo que cuando yo estaba en Izquierda Unida, ya no estoy, recuerdo que en una asamblea donde, y no estoy en Izquierda Unida porque me cansé de que el 85% de la energía fuera a pelear con la gente de dentro. Yo estaba trabajando políticamente para cambiar las cosas, no para pelear contra supuestamente los míos, ¿no? Y aunque en la universidad contamos, ¿no?, lo de Churchill, ¿no?, que le enseña a un diputado la Cámara de los Comunes y le dice, mira, aquí nos sentamos nosotros, ahí se sientan los laboristas, aquí está el speaker, ahí está el presidente de la Cámara, y me cuenta todo aquello. Cuando termina le dice el joven, a ver si he entendido, ahí se sienta el enemigo, aquí nos sentamos nosotros, y dice, no se equivoque, joven,
ahí se sienta el adversario y el enemigo se sienta aquí, ¿no? Es decir, es verdad que somos la vida de Brian, ¿no? Es el Frente Judaico de Liberación y el Frente de Liberación Judaica, ¿no? Y dos comunistas hacen una célula y tres una escisión, ¿no? Es decir, que eso es una historia clásica, ¿no? Pero fíjense, les decía que en una de las discusiones, aquellas que yo estaba medio enfadado, había un chiste de la transición que siempre me gustó mucho y se lo di a Julio. Julio a veces parece alemán, pero tampoco tiene como mucho sentido del humor, ¿no? El chiste... Ahora más, ¿eh? Ahora más. Era más simpático. El otro día, cuando tuvimos el debate, se rió una vez, creo. Más de buen rollo. Entonces el chiste es un tipo que está dando un meeting y dice, o nosotros o el caos. Y le dice uno desde el público, el caos, el caos. Y dice, da igual, también somos nosotros. Claro, ¿por qué les cuento esto? Porque estoy convencido de que hay determinados cambios que no son los cambios sustanciales. Y eso tiene que ver con varias de las preguntas. Miren, yo creo que hacen falta todos, ¿no? Yo conozco perfectamente a la reunión del otro día, en ese lugar que referencia al aire fresco y la novedad que es el Ateneo. Son malvados. Claro, yo conozco perfectamente a Luis García Montero, conozco a Garzón, conozco... Es decir, ¿qué puedo decir yo al respecto? Que todo lo que quiera cambiar las cosas, bienvenido sea. Bienvenido sea, ¿no? Ya pasado mañana tendremos que arreglar cuentas, ¿no? Es decir, si alguien me dice, ¿por qué no estás ahí? Yo tengo mis razones, ¿no? Y hay una razón, fíjese, muy fuerte, cada vez más fuerte, que es generacional. Yo me llevo muy bien con los mayores que hacen de puentes. Me llevo muy bien. Y los hay. Cuando planteaba un compañero que leyéramos a Joan Garcés, el libro ese de Soberanos Intervenidos, que es de las 10 obras que ha dado este país, importantes al mundo, ¿no? O de las 5 obras, porque 10 no lo sale, ¿no? De las 5 obras que ha dado España a la literatura científica, social, está Soberanos Intervenidos de Joan Garcés. Ese señor es la pura generosidad. En cambio, no hago nada más que ver constantemente en la política gente que no es generosa. Y yo ahí tengo un problema generacional. La generación de mis mayores no son generosos. Esto es lo que he visto. Y por eso les decía esta mañana que si te descuidas, vienen los mismos que no han sido generosos en los últimos 25 años y que llevan mandando 25 años a solventarnos nuestros problemas. Fíjense ustedes que... hace una foto me pongo así como nervioso. Fíjense ustedes que hay gente que tiene biografías de 30 años de militancia política casi siempre en algún puesto de dirección. Y hoy en día siguen queriendo tener. Coño, no tienen esa generosidad de dejar a nuevas generaciones a las cuales van a acusarles de que no tienen experiencia, que no saben, que etcétera, etcétera, etcétera. Había una vez una pintada que yo vi en Buenos Aires que decía, no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Porque si escuchas a los expertos, nunca vas a hacer nada. El 15M yo siempre digo que su ignorancia fue su sabiduría. Porque como ignoraba que no se podían cambiar las cosas, fue y las cambió en su medida. 15M, totalmente de acuerdo, me ha dicho su última palabra. Pero claro, si hubiera interiorizado todo lo que le están diciendo los expertos que debiera saber, nunca hubiera existido el 15M. Y por eso les insisto que nos toca ahora, y yo creo que uno de los elementos del Frente Cívico tiene que ver también con esta transgeneracionalidad. Es decir, que tiene un cruce generacional. Tenemos que ver si en los órganos rectores que salgan también hay esa transgeneracionalidad. Porque si miramos los órganos rectores y nos sale una media de edad otra vez de 60 años, algo estará haciendo mal el Frente Cívico. Algo estará haciendo mal el Frente Cívico. A ver si la gente joven solamente va a ser la tropa para lavar la cara a los proyectos de siempre. Y eso es por lo que les digo yo que la ley electoral, aun siendo importante, no solventa ni mucho menos todos los problemas, ¿no? No quiero dejarlo de decir, el juez Garzón, que creo que nos ha ayudado tanto en algunas cosas,
y que merece, yo creo, que nuestro estricto respeto, lo que ha sido intentar solventar los problemas de los enterrados en fosas comunes. El juez Garzón, que se ha significado también en peleas internacionales muy relevantes, pues tiene demasiada biografía como para representar al cambio en este país. Se lo digo sinceramente, tiene demasiada biografía, y demasiada biografía confusa. Ha estado con el PSOE, ha estado con el sector judicial en algunos aspectos oscuros en algunas zonas del Estado, y por tanto me parece que es mucho más fresco el Frente Cívico, se lo digo de corazón. Y tengo la sensación, fíjense, de que las cosas que van a funcionar son las cosas que estén signadas por la generosidad. Por la generosidad. Y por eso les insisto, el Frente Cívico se la juega en la generosidad. Fíjense en lo que tiene que ver, antes decía Izquierda Unida, yo no estoy en Izquierda Unida y estoy convencido de que Izquierda Unida no va a ser quien solvente los problemas de este país. No puede, no puede. Izquierda Unida es muy plural. Yo he vivido que... He vivido la militancia de Izquierda Unida como lo mejor con lo que me he encontrado en muchos sitios. No puedo decir igual en la dirigencia. Yo soy un expulsado de Izquierda Unida porque he visto demasiada gente en el palco del Real Madrid, en las concejalías de urbanismo, en el número 2 de Bankia, en sitios que no tienen que ver con mi tradición democrática, y por tanto veo que no es ahí, que esas contradicciones no las termino de solventar, pero creo que también es imposible pensar la alternativa sin Izquierda Unida. Esta mañana les decía que necesitamos 8, 9, 10 millones de votos. 10 millones de votos. ¿Qué pasa? ¿Nos sobra todo el mundo? ¿Nos sobra Izquierda Unida? ¿Nos sobra Garzón? ¿Nos sobra...? No puede ser, no puede ser. Es decir, no vamos a poder ir por ahí. Ha habido un compañero que estaba como enfadado, ¿no? Que quería hacer un... Fíjese que es bueno la gente que empieza las charlas diciendo necesito un poco de tiempo, porque luego en el fondo son breves. Los terribles somos los que empezamos, voy a ser breve, ¿no? Esos son los interminables, ¿no? Entonces el compañero, yo no lo he notado tan lejano, ¿no? En su análisis de lo que hemos planteado nosotros. Fíjese que hay una frase de un lúcido, como lo echo de menos, ¿no? De esa gente que les digo que para mí eran puentes, ¿no? Que era Vázquez Montalbán. Que me callo, que me vaya. Vale. Sí. Pues muy corriendo. Vázquez Montalbán decía que la transición fue una correlación de debilidades. Entonces, fuimos lo suficientemente fuertes como para que el franquismo no continuara. Recuerden ustedes que el primero que nombra al rey es Arias Navarro. Fuimos lo suficientemente fuertes como para frenar el continuismo, pero no fuimos lo suficientemente fuertes como para cambiar lo que existiera. Les decía que, claro que ellos, ahí no estaría de acuerdo con Pablo, fíjense que desde el siglo XIX, cuando había apenas un tipo, que a veces casi siempre era un anarquista, alfabetizando a la gente, les molestaban ese anarquista y le mandaban a los pistoleros para matarlo. No es verdad que les demos tanto igual. No es verdad que solamente tengamos un espacio cuando nos escuchan millones. Creo que he visto que los levantamientos populares, las revoluciones, empiezan también con pequeños grupos de gente, aunque en reuniones como esta no asustemos al poder. Y fíjense, ese tipo de reuniones se me antoja aún más importante. Yo no veo solución electoral en el corto plazo, se lo digo sinceramente. No veo solución electoral, lo cual no implica que no debamos ir trabajando para crear un bloque histórico con posibilidades de cambiar cosas. Pero creo que nos queda mucho. Y por tanto estoy convencido de que nuestra tarea ahora no debe ser desangrarnos en cuestiones electorales, sino que tenemos que desangrarnos en cuestiones de conciencia, de ideas, en ese decálogo de 12 o 13 puntos, porque ya estamos en un mundo donde los decálogos tienen los puntos que la gente quiere. Entonces, en ese decálogo amplio que nos hemos planteado en el Frente Cívico, convencer a la gente de la necesidad. Y en ese sentido, creo que tenemos que hacer preguntas, y hay preguntas incómodas de la ley electoral, que son muy necesarias. Es decir, cualquier persona de bien y decente tiene que entender que esta ley tiene fallos profundos y que por tanto hay que cambiarla, y que se produce desproporcionalidad. Pero nos sirve, fíjense ustedes, la ley electoral solamente como un elemento más de deslegitimación del
del conjunto, ¿no? Insisto, no piensen ustedes que los cambios electorales cambiarían nada. ¿Qué hace Izquierda Unida con 30 diputados, con 40 diputados? ¿Cambiaría realmente algo? No cambiaría nada. Nada, no nos engañemos, ¿no? Es decir, que fíjense ustedes que en América Latina Evo Morales, Correa, Chávez se presentaron sin partidos. Se presentaron sin partidos. Es decir, que era mucho más importante poner en marcha un clima de la necesidad de cambio. Y cuando esté el clima de la necesidad de cambio, ahí van a surgir los liderazgos, estoy convencido. Es decir, cuando realmente haga falta, vamos a recuperar la memoria, y cuando haga falta, vamos a recuperar los liderazgos, ¿no? En ese sentido, por último, les plantearía que interroguemos a la insensatez del sentido común en marcha. Utilicemos nuestra capacidad para hacer preguntas, para demostrar que lo que la gente ve como normal, coño, no es normal. Que hay determinadas cosas que están pasando que no son normales, que no tienen por qué ser así, que no hay ningún tipo de fatalidad. Y sobre todo, fíjense, les diría, díganselo con amabilidad y a poder ser con una sonrisa. Estoy absolutamente convencido de que cuando explicamos nuestros argumentos con buen clima, la gente lo entiende y nos van a hacer mucho más caso. Muy bien. Creo que se me ha caído el reloj, que lo llevaba en el bolsillo, por si estaba aquí. Ah, ¿la has encontrado? No. ¿Cómo que No tenía correa. No, estaba... Yo creo que me voy a quedar aquí a la siguiente. No, está engañada aquí, ¿no? Sí, ¿no? Ahora no lo sé. Sí, aquí tengo el programa. Me parece que sí, es la 1, que yo no me voy a mover de aquí.